digamos, en el camino artístico mío no arranqué de la pintura, del arte plástico, sino desde la música. Lo que sí, siempre desde chico me gustó pintar, dibujar. De hecho, aparte que jugaba mucho con esos, tipo el Rusty, el Mecano, esas cosas para construir, armar cosas. Entonces de ahí también un poco el gusto por, en ese momento, como el trabajo manual. Después, más adelante, empecé a escuchar más música y me empezó a interesar mucho querer empezar a tocar y demás. Empecé estudiando batería, después seguí estudiando piano y en un momento, a los 20 y pico, hice un taller de composición, el de Ricardo Capellano, y bueno, eso sí, es como que ahí sí es mi ingreso a la producción artística. Si bien antes era por ahí más interpretativo o desde otro lado, ahí sí empiezo como a tener primero una visión sobre el arte, una vocación también por la composición, por la creación, digamos, más que por la mera interpretación. Y ahí es como que empiezo a producir, formamos un grupo con algunos compositores que también habían hecho el taller. Y ahí, bueno, estuvimos componiendo, el grupo era la Orquesta Horizontal, estuvimos componiendo bastante, tocando bastante, desarrollamos una idea también artística. Eso fue también haciendo que yo profundice mi idea sobre el arte y sobre lo que yo quería y demás. Empecé a hacer como pequeños dibujos, a tirar líneas, a garabatear un poco, pero no, digamos, a conciencia, no por el simple hecho de garabatear. Y empecé a encontrar, digamos, como una relación distinta también con ese tipo de lenguaje, que en ese momento obviamente no lo habías desarrollado. Claro, si bien era algún acercamiento. Entonces ahí empecé como a pensar más, a reflexionar más sobre eso. Empecé cada vez más, siempre abstracto, no nada de que... Figurativo, ni que... Algo digamos, más relacionado con la música, ¿no? Con esa cosa, los ritmos... Sí, y tampoco de tener gran habilidad para dibujar, simplemente lo hacía. Bien. Pero también desde, digamos, una situación donde yo ya venía de una actividad artística que era la composición en la música. Entonces, bueno, mi cabeza funcionaba distinto al tener este acercamiento. Pero lo que sí pasó ahí es que encontré una relación distinta con el lenguaje, distinta a la que yo tenía con la música. Encontré algún tipo de fluidez que yo por ahí no encontraba en la música. Una idea que después, reflexionando sobre lo que había pasado, lo que me había pasado, era como que de alguna manera cuando componía, tocaba, yo veía más la música, como si la viera la música. Bien. Pero eso, digamos, no es que sea una mala idea esa, pero sí lo que la digo en el sentido de que quizás no tenía la fluidez que después encontré con la plástica. Entonces de ahí fui cada vez produciendo más, empecé a pasar esos dibujitos, los pasaba a tamaños un poco más grandes, empecé a trabajar un poco con el color y después, bueno, en un momento sí me di cuenta que yo estaba pensando más qué iba a pintar cuando llegue a casa a qué iba a componer. Entonces ahí sí, eso me llevó a tomar una decisión y empezar a estudiar artes plásticas.
Taller Sur, que, con el profesor Jorge de la Sala. Taller Sur es un taller que fundó un pintor argentino que se llamaba Alberto del Monte, que digamos, viene de toda la línea del constructivismo uruguayo, de Torres García y demás. Entonces, digamos, la idea del taller siempre está, o el taller mismo maneja siempre los ejes propuestos por Torres García. Y la idea sobre el arte en general. Ahí es donde empiezo a trabajar ya, bueno, lo que habías visto antes de esas cuestiones geométricas, digamos, la construcción de la imagen. Si bien en la etapa anterior era una cosa más de collage y más informal, sí, ahora estoy trabajando mucho la geometría, que eso viene bien del taller, la construcción de la imagen y de la organización, digamos, en el plano. No tanto lo que pueda hacer algún tipo de expresionismo abstracto, sino más de ir organizando la imagen, o previamente, o si no, bueno, en el momento de pintar. Pero ahora trabajo con planteos de la imagen, sean bocetos o no, pero no es que me planto frente al lienzo en blanco y veo qué pasa. No estoy trabajando de esa manera. Sí, con ideas previas, más que nada con planteos. Y quizás en lo que hacía en los collages también trabajaba con ideas previas, pero un poco más, dejando un poco más de rienda suelta al proceso en el momento de pintar, ¿no? En el momento, en la acción concreta de pintar. Pero en el sentido más de si traslado alguna imagen o alguna situación, no. Son cuestiones por ahí más del contexto en el que vivimos y cómo voy cambiando yo, qué conflictos, qué aspiraciones tengo, y todo eso va de alguna manera transformando más que modificando mi actividad artística. También, o sea, yo nunca hice figuración, de hecho vengo de la música, que es una actividad abstracta, digamos. Tal cual. Entonces como que de alguna manera eso lo llevo. Mi cabeza funciona igual que cuando componía, en el sentido de no trasladar una cosa y representarla. Muy interesante. ¿Conoces a Jorge Abbott? Sí, de hecho, cuando me decidí a estudiar, porque en el grupo que nosotros teníamos, nosotros tocábamos con Flor, que es la hija que toca el piano. Y de hecho, cuando me decidí a estudiar, lo primero que hice fue verlo a él, ir a verlo y preguntarle, che, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Él tiene... O sea, me escribo, no sé, en tal lugar, en tal otro, ¿qué te parece? No sé. Fue lo primero que hice en el sentido de, bueno, es el único que conozco. Y él me recomendó el Taller Sur. El Taller Sur. Sí. Él y Del Monte eran conocidos, entonces, bueno, él sabía del taller. Entonces él me recomienda, bueno, anda al taller, que ahí vas a aprender bien, dibujo, pintura, lenguaje. Exacto. La verdad que estuvo muy bien. Lo que veo es que hay grandes condiciones para hacer un montón de cosas a futuro. Creo que es una época donde digamos, el tratar de producir colectivamente está mucho más en el aire que quizás hace años, por todas las cosas que están pasando, digamos. En todos lados se intenta hacer. De hecho, a mí me pasa que todo el tiempo, ya cuando pienso alguna exposición, en realidad también lo que hago es estar pensando con quién quiero exponer, con quién quiero hacer cosas. Yo hace 2 o 3 años
también empecé a hacer video. Bueno, eso después me vas a contar. Pero eso también tiene que ver con esta voluntad o este deseo, digamos, que voluntad, de querer producir con otros, de querer generar obra con otros. Y me parece que también la misma época te lleva a eso, a no quedarte solo en tu casa. Exacto. O a no exponer solo o a no producir solo. Muy bueno eso. Me parece que muchas veces cuando uno compone o pinta, hay que encontrar como cuál es ese silencio de la época que te convoca, cuando uno, o lo que no se ve. Pero no lo que no se ve en términos de lo que no te muestran en la televisión o en la calle o en alguna muestra, sino lo que vos no ves tuyo, en el sentido de, bueno, cuáles son tus conflictos, tus miedos, tus aspiraciones, tus deseos, y a veces ese momento de reflexión, que es como silencioso, entre comillas, o solitario, es como un silencio convocante, donde en base a eso uno produce, uno empieza a generar obra, me parece. Y que hoy es una época, por un lado, que es difícil encontrar eso porque claramente, no sé, por decir, los celulares, todo es actividad, es muy metonímico todo, una cosa atrás de la otra, y no se dejan esos espacios para, por ahí, la reflexión y encontrar ese silencio donde pueda generar algo nuevo. No necesariamente algo nuevo, sino algo original, sentido, claro, original, propio, o colectivo. Pero digo, ¿qué es eso que nos convoca para poder generar algo? Quizás el uso del color también viene de lo que yo hacía antes, que eran cosas más oscuras. Quizás tenía que ver con la época también. Y quizás el uso del color tenga que ver con una idea más de la diversidad, que me parece que es una idea muy contemporánea y que aparte está, no solo es una idea, sino se está transformando en una práctica la diversidad, es una práctica de la diversidad. Me parece que es algo que está. Y creo que un poco el uso del color que estoy trabajando, me parece que tiene un poco que ver con eso, con algo de la diversidad. Qué bueno. Pero no en un sentido por ahí, bueno, ahora voy a usar color porque... sino que, como decía antes, son dinámicas que se mueven, van, vienen y estructuras propias que se van moviendo también. Entonces creo que más por ahí tiene que ver con eso que por un análisis específico de si quiero usar determinada paleta o la otra. Ahora, lo que no me puedes negar que tus cuadros tienen ritmo. Es decir, bueno, por ahí no sé si vos, pero lo tenés, es como que tu ritmo, ese ritmo que aprendiste, que fue como lo primero, eso, están en tus cuadros, ¿no? Sí. El y movimiento mismo ya que de tienen, cuando componía y eso, siempre el ritmo estuvo muy presente en todo, sí, siempre. En un principio fue que en una obra visual podía también hacer uso del tiempo. No es que acá no, pero en otro sentido. Entonces me dio esa posibilidad. Había empezado a filmar alguna cosa, otra, y entre editar una cosa y la otra fui encontrando ese trabajo sobre el tiempo que no lo tenían en los cuadros. Entonces ahí es como que me enganché porque obviamente viniendo de la música donde el tiempo es fundamental, no estoy diciendo el tiempo marcado, ¿no? Sino la dimensión. Entonces en el video encontré un poco eso, o sea, esa manera de componer que por ahí estaba en la música, pero llevado a lo visual. No llevado trasladado, ¿no? Sino esa idea de ir componiendo con el tiempo como una variable o un elemento central. Entonces ahí empecé
primero experimentar un poco y después ya empezar a hacer obras. Sí, también esto que decía antes, el querer trabajar con otros artistas. Trabajé mucho con Gabo Kuman, que con él tocaba en la orquesta horizontal. Entonces, después de haber dejado de tocar en la orquesta, no habíamos vuelto a trabajar juntos, porque bueno, yo había empezado a pintar y bueno, él siguió con la música. Y esto permitió también volver a laburar juntos. Y bueno, después la idea sobre el video en realidad también es, como vengo trabajando las obras plásticas, es o por ahí tengan que ver con lo de los collages, en el sentido de que si bien hay materiales reconocibles en el video, tomas de la realidad y demás, por momentos genera una especie de abstracción donde la interpretación sobre lo que estás viendo es movible. Claro. Por ahí un día interpretás una cosa o te genera algo, bueno, parecido a la música, ¿no? Uno escucha una música un día, otro día y le genera cosas distintas. Es un poco lo que intento también con los videos. Quizás La pérdida del objeto y Las peñas de Toronto ya estén estéticamente un poco más profundizados, digamos, por parte de todos. Y sí, lo que intento, la manera en que yo abordo la cuestión de los videos, lo hago desde un sentido plástico, desde una mirada plástica, no desde una mirada por ahí cinematográfica, que eso es otra cosa, o sea, no trabajo de esa manera. Perfecto, se nota. Sino que es desde otro lado, no desde, no sé, la dirección de actores o... Es distinto, es desde la edición y desde un tratamiento plástico de las imágenes, y desde un sentido por ahí para generar una obra abstracta o que esté ahí. Encontré entre la pintura y el video, la edición y el trabajo con otros artistas, me parece una situación como, por lo menos para mí, muy motivante y prometedora, digamos. Y aparte, los artistas con los que estoy, o sea, son tus amigos. Son una masa. Claro, tal cual. La verdad que, o sea, disfruté un montón haciendo los videos. Y disfruto del trabajo, de las ideas, hasta de las ideas distintas, o que uno pensaba una cosa, después el otro piensa otra, y bueno, y cómo solucionás, no solucionar, sino cómo trabajás eso. La verdad que está buenísimo. Y aparte te transforma, como que no sos el mismo después de... Por eso también me motiva a seguir laburando. Está bueno lo que decís, esto de los tiempos, ¿no? Es como que fuiste pasando por distintas etapas, todo tiene que ver con todo, pero es indudable que la música es lo que subyace, ¿no? Pero digo, siempre me interesó la idea de la integración. Muchas veces en las muestras, a veces lo que uno ve es como la variación de un tema en los cuadros, ¿no? Muestras buenísimas, digo, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me interesaba era cómo poder exponer una diversidad de trabajos en lo que uno está. No sé, yo siento que pienso muchas cosas al mismo tiempo y también expreso varias cosas al mismo tiempo. Ahora, eso no es fácil tampoco hacerlo en una exposición, pero siempre me interesó esa idea. Siempre me interesó esa idea y de hecho, por todo lo que conté, donde hice música, esto, piano, batería, no sé qué, bueno, siempre pasó eso. Bueno, la primera exposición que hice, que fue en el Centro Cultural Julián Centella, que ahí por suerte me dieron un montón de espacio para exponer, y bueno, obviamente por primera vez, viste, yo había pintado un montón, no sé qué, tenía obra, bueno, y ahora a colgar o a exponer. Bueno, ¿cuál es la idea? Porque
hasta ese momento yo solo había pintado, pero exponer es distinto, te tenés que manejar con el espacio, el recorrido, la relación entre las obras. Entonces ahí fue donde encontré esa otra dimensión también espacial en relación al arte plástico en términos de exposición, ¿no? Porque escultura nunca hice. Pero eso sí me generó... Otra problemática. Sí, no es problemática, No, es bueno. algo, digamos, con lo cual trabajar. Por suerte encontrás otra dimensión de lo que estás haciendo, eso es un hallazgo, digamos. Sí, sí. En términos subjetivos, no en términos objetivos, de, bueno, obvio, una exposición es una exposición. Claro. Pero sí, esa parte es como que ahí sí me encontré con eso y me gustó porque me generó un montón de interrogantes, inquietudes y para seguir trabajando. Y después, bueno, las que presentamos los videos, que siempre fue de manera colectiva, la verdad que me gustó mucho el trabajo que hicimos, me gusta el proceso de encontrarse, de juntarse, de debatir, a ver qué hacemos, cómo. Y eso siempre me gusta porque es todo el proceso donde uno aprende un montón, donde uno debate con otros artistas y se pone en juego. Bien. Lo de las Peñas de Toronto, el título se lo pusieron ellos y Bueno. le habían puesto la música a eso y quedó Bien. el título. Pero bueno, lo lindo de ese trabajo fue esa cuestión de cruces entre el trabajo de ellos y el mío, Sí, no, eso de esos límites que a veces estaban por ahí difusos o se corrían. Digo, por Es momentos, una hermosa en un herramienta lugar, que tenés, ¿no? Sí. Y la podés plasmar en esa otra obra que puede Sí. acompañar perfectamente tu obra. Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias, Guido. Gracias. Muchísimas gracias.